Imagina a un joven apuesto, con una sonrisa encantadora y que podría conquistar a cualquiera. Ahora imagina que detrás de esa fachada de encanto se oculta un monstruo despiadado, un depredador que acechaba en cada esquina. Nacido en 1946 en Vermont, Estados Unidos, Ted Bundy parecía un chico normal, pero desde una temprana edad mostró señales inquietantes de una mente retorcida. Sin embargo, no fue hasta los años 70 cuando su verdadera naturaleza se reveló en todo su esplendor. Mujeres jóvenes comenzaron a desaparecer en extrañas circunstancias, encontradas más tarde víctimas de un asesino implacable. Su modus operandi era meticuloso, su astucia formidable. Utilizando su apariencia atractiva y su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas, llevaba a cabo una danza macabra de engaño y muerte. Pero, como con todo gran enigma, su historia está llena de giros inesperados, manteniendo al público en vilo mientras las autoridades intentaban atrapar a este monstruo insaciable. En este escalofriante documental exploraremos los rincones más oscuros de la mente de Ted Bundy, desentrañando los hilos retorcidos de su mente y sumergiéndonos en el abismo de sus crímenes. Acompáñame en este viaje a través del laberinto de la locura, donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja. Prepárate para sumergirte en la historia de uno de los criminales más infames y mediáticos de la historia moderna, Ted Bundy. Bienvenidos a la Gruta del Crimen. Theodore Robert Cowell nació en Burlington, localidad estadounidense situada en Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Hijo de Eleanor Louise Cowell cuando ésta era muy joven y de padre desconocido. Fue criado por sus abuelos y se le hizo creer, tanto a él como al resto de la sociedad, que su madre era en realidad su hermana. Esta le rechazaba en sus primeros años, siendo motivo de vergüenza para la familia. Según declaraciones posteriores de Ted, al parecer su abuelo era violento y maltrataba a su abuela, criándose en un entorno aversivo. En 1950 se mudó junto con su madre a Washington, la cual un año más tarde contrajo matrimonio con John Bundy. Theodore Cowell sería adoptado por este y recibiría su apellido. Si bien a pesar de la presencia de intentos de acercarse por parte de su padre adoptivo, nunca consiguió mantener una buena vinculación afectiva. Eleanor y su nuevo marido tuvieron 4 hijos más y los criaron dentro de sus medios de clase media-baja. 4 de sus hijos fueron a la universidad o a una escuela vocacional, pero solo Ted cometió algún delito grave. En la escuela primaria, Ted Bundy era un niño promedio, que jugaba al fútbol o corría en la pista. Siempre estuvo involucrado en varios deportes durante sus años escolares. Nunca tuvo muchos amigos y le gustaba pasar el tiempo solo. Una vez dijo que no entendía las relaciones entre personas y que nunca supo hacer amigos. Sin embargo, quienes conocieron a Ted en la escuela secundaria lo describen como un chico guapo, inteligente, muy tímido y sensible. Su pelo castaño oscuro, ojos azules y su atractiva figura física le valieron una gran atención por parte de ambos sexos. Nadie podía imaginar que un chico tan tímido pudiera convertirse en un ser tan despiadado. Sin embargo, más tarde le contó al periodista y biógrafo Stephen Michaud que había comenzado a sentirse como un extraterrestre entre los humanos, fingiendo emociones y temiendo errores en sus interacciones con los demás. Los biógrafos de Ted describen su comportamiento en Tacoma de diferentes maneras. Algunos dicen que deambulaba por las calles rebuscando los contenedores de basura para encontrar fotografías de mujeres desnudas. Otros dicen que siempre le gustó leer historias y diarios de detectives y ver documentales sobre los crímenes que estaban llenos de escenas violentas, especialmente vídeos de cadáveres mutilados. Algunos biógrafos también mencionan que bebía mucho y deambulaba por las calles buscando ventanas sin cortinas con la esperanza de ver a una mujer desnuda. En 1964 Bundy terminó la secundaria y compró su primer Volkswagen, el coche al que arrastraba a muchas niñas. Más tarde, Ted ingresó a la Universidad de Washington y estuvo involucrado en una serie de aventuras académicas durante los siguientes 6 años, antes de graduarse finalmente en 1974.
Mientras asistía a la Universidad de Washington, Bundy logró impresionar a su primera novia, Stephanie Brooks, una estudiante de la Universidad de Washington, quien fue el primer enamoramiento de Bundy. La atracción era mutua. Desafortunadamente, Bundy tenía un conjunto escaso de habilidades interpersonales y de relaciones íntimas. Su relación con Stephanie fracasó cuando ella se cansó de su comportamiento inmaduro y socialmente inapropiado y lo abandonó. Posteriormente, Bundy se deprimió, dejó la universidad y pidió dinero prestado a sus padres para ir a California, Colorado y Pensilvania, para después regresar a Washington. Después de su regreso a Seattle, Bundy conoció a un nuevo amigo, a quien señaló como la primera persona que lo introdujo en las bellas artes del hurto y del alcohol. Bundy aprendía rápido y mostraba signos de sofisticación criminal al prepararse para sus incursiones de robo, vistiendo traje y corbatas para volverse invisible para las personas que de otro modo sospecharían de los intrusos del vecindario. Sin embargo, Bundy no robaba simplemente para ganarse la vida, lo entretuvo y satisfajo algunas de sus otras necesidades. La mayoría de las veces, Bundy robaba lo que quería poseer. Amuebló su apartamento con cuadros robados, equipos de música, utensilios de cocina, ropa y cubiertos. Además, no solo podía robar objetos y dinero, sino que también era bueno secuestrando chicas jóvenes, y lo hacía sin ningún tipo de ruido y muy rápido. Bundy quería pertenecer a algo más grande y exitoso que la vida que conocía. Es posible que se sintiera frustrado por su incapacidad para tener éxito y utilizara esas frustraciones para fomentar una conspiración asesina. Siempre impulsivo, Bundy vendió su viejo Volkswagen y se mudó a Filadelfia, en Pensilvania, donde ingresó a la Universidad de Temple. Mientras estuvo en Temple, Bundy dio varias clases de artes teatrales, donde aprendió algunos recursos utilizados en la actuación, como disfraces, maquillaje e interpretación de papeles. Se cree que esas habilidades le ayudaron a llamar la atención de sus víctimas. Ted enriqueció su carrera al regresar a la Universidad de Washington, solo entonces para esforzarse por obtener una licenciatura en psicología. Más tarde comenzó a faltar a clase y pronto dejó de asistir por completo. En esa época comenzaron a desaparecer mujeres jóvenes en la región donde vivía y estudiaba. ¡Hey! Pero antes de continuar, no se pierdan nada y únanse a esta gran familia. Suscríbanse, denle like y compartan nuestros vídeos para seguir creciendo juntos. Atento que seguimos. Nadie sabe exactamente cuándo y dónde empezó Ted Bundy a matar a mujeres, ya que siempre contaba historias diferentes. No quiso contar nada sobre sus primeros crímenes, aunque antes de morir contó algunos detalles de los más recientes. Según una de sus versiones, cometió el primer delito en 1969, cuando intentó secuestrar a una niña. Algunas investigaciones suponen que empezó a matar mujeres cuando era adolescente. Sin embargo, se cree que cometió su primer delito a la edad de 27 años, en 1974. El 4 de enero de 1974, Terry Caldwell, estudiante de la Universidad de Washington, fue violada y salvajemente golpeada en la cabeza. Apareció al borde de la muerte, pero sobrevivió. Menos de un mes después, el 1 de febrero de 1974, otra estudiante de la universidad, Linda Ann Haley, de 21 años, fue sacada de su cama de noche por Ted Bundy, violada y asesinada. Esas fueron las primeras víctimas de Ted Bundy en Washington y Oregón. Cada mes desaparecían chicas jóvenes. Allí fueron asesinadas otras 7 mujeres y niñas. La mayoría de sus restos esqueléticos fueron encontrados en Taylor Mountain, Wennisquack, en el condado de King. Según testigos, algunas de las niñas asesinadas fueron vistas con un hombre de pelo oscuro con una pierna o una mano escayoladas. Ese fue el principal truco de Bundy para atraer la atención de las mujeres. Generalmente les pedía que le ayudaran con un bolso pesado o una maleta y las metía en su coche. Todos los crímenes fueron reportados en periódicos y en la televisión de Washington y Oregón. La gente tenía miedo incluso de caminar sola por la noche. La policía no tenía pruebas suficientes, lo que complicó las investigaciones. Pronto se repartieron por todo Seattle folletos con descripciones de Bundy y su coche. Su identidad apareció en la televisión y se imprimió en los periódicos. Ann Rule, profesora de la Universidad de Washington, identificó a Bundy, pero la policía no prestó atención a un estudiante sin antecedentes previos. Ted sabía que la policía lo estaba buscando, pero entre octubre y noviembre de 1974 agredió y asesinó a 5 niñas menores de entre 16 y 18 años, en Utah, Idaho y Colorado. Entre enero y junio de 1975, Bundy secuestró a otras 5 niñas. Solo 1 de cada 5 cadáveres fue encontrado en Colorado. El más mediático de todos estos crímenes fue la desaparición de una hija de 17 años del jefe de la policía.
Su cuerpo desnudo fue encontrado 9 días después. Una autopsia mostró que podría haber estado viva durante 7 días después del secuestro. Además, Bundy también describió algunos rituales que realizaba con las niñas, como lavarles el cabello con champú y maquillarlas. En 1975, Bundy fue detenido por primera vez, cuando iba conduciendo, y se negó a detenerse por orden de un oficial de policía. Posteriormente, algunos testigos lo identificaron como un extraño que caminaba frecuentemente por la escuela. Sin embargo, no había pruebas suficientes para acusarlo de estos asesinatos. En 1976 fue llevado ante la justicia por el secuestro de Carol Darroch y condenado a 15 años de prisión. Bundy no podía creer que lo hubieran atrapado y el 7 de junio de 1977 escapó después de la audiencia preliminar. Decidió defenderse en el juicio y no fue esposado. Durante un descanso fue a la biblioteca y escapó por la ventana. Aunque fue capturado posteriormente el 23 de diciembre de 1977, volvió a escapar al poco tiempo. Un caballero que alguna vez fue apuesto y calculador, ahora era un fugitivo de la justicia. Un hombre que se hacía llamar Chris Hagen. Un hombre que cambiaba constantemente su apariencia. Fue el mismo Ted Bundy que el 15 de enero de 1978 golpeó a varias mujeres de la Hermandad de Mujeres Chi Omega mientras dormían. Unas semanas más tarde, el 8 de febrero de 1978, Ted Bundy, que en ese momento se hacía llamar Kenneth Misner, secuestró y asesinó a una pequeña niña de 12 años, Kimberly Leach. Si bien Bundy sin duda se consideraba una superestrella, fue arrestado el 12 de febrero de 1978, mientras conducía en estado de embriaguez. Posteriormente fue acusado de los asesinatos y agresiones de Chi Omega, pero el juez concedió un cambio de sede a Miami. Actuando nuevamente con su propio abogado, Ted afirmó que no le gustaba la presencia de los medios de comunicación en la sala del tribunal. Sin embargo, constantemente se exhibía frente a las cámaras mientras coqueteaba con la manada de chicas que asistían al juicio para ir a ver a su ídolo. Una vez más, estaba el gran Ted Bundy en todo su esplendor, que para algunas personas nunca parecía envejecer, afirmando como siempre su inocencia. Desafortunadamente para Ted, cometió un error en el juicio cuando ordenó al policía en el estrado de los testigos que explicara explícitamente con detalles gráficos lo que vio mientras retiraba la sábana que cubría el cuerpo de una estudiante de Chi Omega, cosa que no se había hecho pública y que solo el asesino podría conocer. El 24 de julio de 1979, Ted fue declarado culpable y le impusieron 2 sentencias de muerte y 3 sentencias de 90 años, que se ejecutarían consecutivamente. Más tarde, en el juicio de la pequeña Kimberly Leach, una vez más Ted estaría reclamando su inocencia y siguió con la autorrepresentación. Mientras interrogaba a su vieja amiga, Carol Boone le pidió que se casara con ella, y ella aceptó su oferta. Según la ley de Florida, Ted y Carol Boone ya eran marido y mujer. El jurado emitió el tercer veredicto de culpabilidad para Ted Bundy, quien estalló de ira al escucharlo. Ted continuó afirmando su inocencia mediante la representación de varias apelaciones, pero fueron rechazadas repetidamente. Continuó negociando más tiempo, concediendo varias entrevistas a periodistas y detectives. Siempre hablaba en tercera persona. Les contó las situaciones y circunstancias en las que las víctimas fueron secuestradas y asesinadas, así como dónde fue depositando los cadáveres, y prometió contar más si le daban más tiempo. En vísperas de la ejecución, Bundy pensó en suicidarse. No quiso darle al gobierno la oportunidad de admirar su muerte. Sin embargo, la mañana del 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue atado a una silla eléctrica y ejecutado. Ted Bundy se diferenciaba de otros asesinos en serie porque es quizás el mejor ejemplo de trastorno de personalidad en extremo. Bundy, un hombre apuesto y encantador, fue declarado culpable y sentenciado a muerte por el brutal asesinato de más de 20 mujeres. Mientras estaba en prisión, esperando su ejecución, Bundy fue objeto de estudio como ejemplo de psicópata. Bundy también era diferente a asesinos como Jeffrey Dahmer o Ed Gein. A diferencia de Bundy, Dahmer fue llevado ante la justicia por asesinar a hombres y niños, pero no a mujeres, y también fue acusado de canibalismo. Ed Gein se diferenciaba tanto de Bundy como de Dahmer en que el objetivo principal de sus crímenes no era obtener satisfacción sexual, sino coleccionar partes del cuerpo de mujeres como trofeos. Lo que se asemejaba es que todos estos asesinos estuvieron muy influenciados por algunos acontecimientos de su infancia. En conclusión, se supone que Ted Bundy es uno de los criminales más inteligentes y extremadamente organizados que se conoce.
utilizó su conocimiento de los métodos mediante los cuales se llevaba a cabo la investigación para mantenerse fuera de la vista de las autoridades. Bundy tenía una habilidad notable para dejar un mínimo de evidencia física y ninguna huella dactilar. Estas son las principales características que lo sitúan entre los 10 principales asesinos en serie de la historia. Desafortunadamente, el hombre que podría haber sido un brillante abogado será recordado para siempre como uno de los asesinos en serie más crueles de Estados Unidos. Si no conoces la historia de Ed Gein, aquí te la dejo para que comprendas la mente de otro de los asesinos más mediáticos de la historia y que inspiró películas como La Matanza de Texas o Psicosis. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. No olviden suscribirse y comentar qué les ha parecido la vida de Ted Bundy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.